el estilo de vida americano y de muchas otras cosas que también llevaba en su interior el propio Walt Disney. Mucho se ha contado, por supuesto, sobre su figura. Como es una leyenda que creó esta compañía, a su alrededor hay también leyendas. Y por otra parte, como pasa con los personajes tan icónicos como Walt Disney, gran parte de su vida se ha simplificado, se ha tendido a quitar aristas para ser un personaje, o lo que se nos ha contado hasta ahora, más plano de lo que en realidad es. Hoy analizamos su figura y también los contenidos de algunas de las cintas más emblemáticas, como puede ser, por ejemplo, Blancanieves, por parte de Walt Disney. Israel, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido. Pues bien hallado como siempre. Yo la verdad estoy alucinado con el personaje. Siempre me ha gustado esta figura, la figura de Walt Disney. Y me gusta por muchas cosas, porque creo, y lo voy a defender esto que voy a decir a capa y espada, que después de la Biblia probablemente es la fuente más fidedigna de cultura posterior. Es decir, no solo es un icono pop, sino que estamos ante alguien que ha fundamentado de alguna manera, nos guste o no, pues muchas maneras de hacer de la sociedad occidental. Y me parece alucinante. Evidentemente, en estos años hay otras empresas, otras compañías, otras plataformas, y está perdiendo esa hegemonía. Pero durante años era, de hecho, Disney era pues casi lo que cualquier niño debía de ver, debía de leer o incluso debía de escuchar. Yo tengo por ahí unas cintas de cassette con cuentos Disney. O sea Sí, sí, que sí, es una es una auténtica fuente de pasada. educación, digamos, muchos niños se han educado, bueno, se han educado, el cine educa también, aparte Claro. de entretener, viendo Disney, ¿no? Por Pero, tanto, pero, no, leyendo pero no también muchos niños, historias de claro. Disney. Nuestros abuelos, las primeras películas que vieron Claro, en el cine fueron sí, sí, Disney. sí, sí, sí. Mi abuela, de hecho, me lo comentaba, ¿no? O sea que realmente es interesante el personaje del que vamos a tratar hoy y cómo realmente pues, ha cambiado la sociedad y la cultura. Hablamos, por tanto, de todo lo que envuelve, y a ver si nos da tiempo, porque tenemos mucho que contar, cosas Muchas muy cosas. peregrinas. ¿Acaso fue criogenizado? ¿Habéis oído hablar de esto, verdad? ¿Acaso nació en España? Bueno, concretamente en Mojácar. Bien, pues lo vamos a comentar enseguida, pero antes, Isra, yo creo que vamos a dar paso ya. Nos está esperando Por favor. y, por favor, maestro, el que nos va a acompañar ahora. eh, por aquí he pedido en el chat que la gente nos diga cómo definiríais a Jesús Callejo, ¿de acuerdo? Y bueno, pues hay gente que vea, por ejemplo, dice, me cae bien, es un buen tipo. Isabel Mayoral dice, una enciclopedia con piernas. Y se lo dije en persona. Paola dice, un caballero culto. Cuidado. Lourdes no es diplomática, dice el amo. Eh, Sergio dice, Jesús Callejo es una de las personas más versadas y cultas en el panorama mistérico histórico español. El mejor, Sol. Jesús, Orden del Tiempo, dice Jesús Callejo, el caballero del misterio. Ahora, pues le vamos a pinchar en imagen y a ver qué tiene que decir el propio Jesús. Bueno, ya sabéis, escritor, folclorista, y es verdad, pues una de las voces más sabias que a mí me encantó, Jesús, ahora se lo voy a decir. La última conferencia que yo le he visto, es que entre medias ha dado varias, pero la última que yo le he visto es la que yo le vi en Toledo, en el Congreso Toledo Ciudad Mágica, sobre los 7 chakras de la península ibérica, que me pareció, o los 7 chakras en España, coincidiendo con algunos templos y santuarios, pareció magistral. Jesús, bienvenido. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Qué tal, Israel? Pues nada, hombre, con este recibimiento da gusto con vosotros. El problema es que habéis puesto el nivel demasiado alto y a ver ahora qué hago yo. Pues hacer lo que hace Jesús Callejo, ofrecernos unas píldoras. Además, hoy la cosa va de cuentos, que además es un tema que a ti te gusta mucho, te interesa. Y bueno, es que siguen diciendo cosas, ¿eh? Dice Gorka, la persona relacionada con el misterio, historia, leyendas, mitos que más me gustaría conocer. Pues Gorka, ya sabes, Jesús se deja ver mucho, por tanto, en algún evento le podrás ver y conocer. Gorka, además, dentro de lo que es el País Vasco, también se ha encargado de investigar muchas cositas en su tierra. Jesús, hablamos de Disney. ¿Cómo se acerca uno a Disney, no? Sin que le deslumbre.
Bueno, más bien Disney se acerca a ti, quieras o no, Sí. la cultura Disney es prácticamente, bueno, pues visible por todos los lados donde mires, ¿no? Hasta los productos, toda la mercadotecnia que ha generado Disney. Así que es muy difícil que alguien no sepa quién es Disney, aunque solo se quede con la marca, ¿no? Con la marca Disney. Pero hay dos Disney, como bien sabéis. Uno es el Disney mientras él estaba vivo, hasta el año 1966, y luego toda la factoría Disney que se sigue manteniendo hasta ahora. De hecho, hay gente que ha diferenciado las películas Disney en su época, cuando él las producía y las controlaba de forma directa, y luego la factoría, donde, bueno, parece que se ha desviado un poco de esa filosofía y ha intentado hacer pues, películas mucho más ligeras o mucho más accesibles, mucho más familiares, y si hay que traicionar los cuentos populares, se traiciona, ¿no? De hecho, una vez que muere Walt Disney, se diferencian un poco de los cuentos arquetípicos y van más a otro tipo de historias que están basadas en hechos reales, pero siempre con su toque. Pero bueno, eso no lo hace solo Disney. Es decir, cualquier factoría en Hollywood les da igual la historia en sí, las raíces históricas, la traicionan, la cambian, la edulcoran o hacen lo que les da la gana. Pero bueno, es verdad que son productos mediáticos que llegan a todo el mundo, para bien y para mal, ¿no? En este caso, pues Disney ha creado como dos estereotipos, no arquetipos, sino estereotipos, que sería un poco algo más peyorativo. Por una parte es la princesa Disney, ¿no? Que algunas niñas se quieren parecer y otras lo aborrecen entera. Y por otra, también el prototipo del duende o del hada, ¿no? De Disney, ¿no? Que siempre normalmente es una niña, una mujer, pues muy bien proporcionada, con alitas, muy guapa, y no tiene nada que ver con el hada tradicional, que suele ser bastante horrorosa y a veces con instintos bastante malvados. Bueno, pues toda la parte malvada, sádica, se ha intentado eliminar de estos cuentos en la versión Disney, y en otros casos la parte positiva, por decirlo así, sí que ha hecho llegar a muchos personajes que a lo mejor de otra forma, pues muchas personas, muchos niños y niñas de todo el mundo, pues no sabrían quién era Rapunzel o no sabrían quién era pues Caperucita, claro, o Cenicienta y tantos otros. O sea que no hay que desligar una cosa de la otra, ¿no? La parte mediática me parece importantísima, la otra, lo que está llegando actualmente, pues es la parte muchas veces de censura, donde se intenta cambiar o mutilar muchos de los cuentos porque se considera que no son igualitarios o que son discriminatorios o que son racistas. Bueno, pues ahora si queréis lo comentamos un poco. Quería preguntaros, la última noticia es la de Bambi, no sé si os habéis enterado, que dicen que le quieren quitar a Bambi, Isra, la escena terrible, ¿no? No sé si decirla. Hombre, a mí me ha hecho polvo decir spoiler escena, a estas alturas ya... Bueno, ya sabéis esa escena, ¿no? La escena que traumatizó tantas infancias, Isra. Sí, pero Netflix lo quiere hacer, o sea, tanto sí. Disney como Netflix quiere un poco mutilar esa escena, ¿no? de Dumbo, bueno, la de Bambi y también la de Dumbo también, sí, o sea, sí. Que también quieren como retocar o reescribir, y yo creo que es un error, ¿eh? Luego lo comentaremos, porque los cuentos de hadas, los cuentos tradicionales, los cuentos arquetípicos, lo que intentan enseñar es valores, y ojo, y los valores no solo son qué bonito soy, qué guapo, qué inteligente, sino que también hay una parte sádica, hay una parte morbosa, hay una parte de aprendizaje, de autoconocimiento, donde la parte truculenta no se puede desdeñar para nada. Pues Isra, te iba a decir lo mismo, ¿qué opinas de esto? Y bueno, yo estoy con Jesús también. El propio Disney, porque parece ser que en su momento también hubo problemas con, bueno, o la compañía al menos, hubo problemas con la película de Bambi, por la escena salvaje, ¿no? La escena más tétrica y dramática. Tampoco. Bueno, la escena más fuerte para un niño. Y es complicada. Que parece ser que la hija le dijo, oye papá, te has pasado aquí 3 pueblos. Y dijo el padre, es que la vida es así. Es decir, es que la vida también tiene estas amarguras a veces. Así que yo creo que eso es muy definitorio. Isra, compañero. Sí, yo estoy poco de acuerdo con eso, ¿eh? De hecho, Miyazaki, que es otro de mis tótem de la animación, decía una cosa sobre este tipo de historias, que a los niños pues hay que darles un trocito de amargura muy chiquitito para que poco a poco, pues eso, como una vacuna, que al final pues te meten un poquito de esa enfermedad y eso te cura, pues para que te preparase ante el mundo, ¿no? Y yo creo que también puede ser un poquito así. Pero yo la pregunta que le quiero hacer a Jesús, bien, puede tener que ver tanto con Disney como con los cuentos clásicos, que al final, pues casi podemos decir que Disney es un continuador de todo ello. ¿Tú crees, Jesús, que digamos que los que controlan nuestras vidas, esas supuestas élites que yo no sé si existen o no, pero que muchos hablan,
¿Conocen ya los resortes de la mente infantil? ¿Realmente hay una intencionalidad detrás de los productos infantiles? ¿O eso somos nosotros que vemos cosas donde no las hay? Bueno, vaya pregunta, ¿no? Entramos ya directamente en la teoría conspirativa. Wow, wow. Bueno, a ver, es complicado, es complicado. Está claro, a ver, si suponemos, vamos a dar por hecho de que hay una mano negra que, en fin, maneja los hilos y que crea estas conspiraciones y que nos mantiene en la ignorancia, bueno, que de todo hay, y eso daría para un programa. Pero bueno, si hubiera esa mano negra, vamos a poner, a ese nivel, vamos a llamarlo universal, casi planetario, está claro que si tú quieres manipular a la opinión pública y a la humanidad, tienes que empezar por los niños. Es mucho más fácil, porque los niños todavía se están formando, en fin, la educación, por eso muchos libros y muchas leyes educativas, tanto de un signo político como de otro, intentan más que cultivar, intentan adoctrinar. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que si ya desde pequeño tú les vas metiendo una serie de ideas que van, bueno, pues dejando que su mente quede un poco atrofiada, por eso, porque es de un solo color, pues está claro que es más fácil dirigirles como si fuera un rebaño por determinadas ideas. Ojo, ideas religiosas y ideas políticas también. No olvidemos que la Iglesia en general también ha utilizado un poco este sistema de adoctrinar. Entonces está claro que los cuentos es una forma muy fácil de llegar, ¿no?, a adoctrinar, a manipular, en fin, un poco a generar un pensamiento único y un relato oficial, que es lo que se intenta implantar, por desgracia, también en gobiernos democráticos. No lo olvidemos. No, esto no solo forma parte de gobiernos teocráticos, no solo de gobiernos dictatoriales, sino también, y eso es lo triste, en gobiernos democráticos. Por otra parte, los cuentos, la otra vertiente, ¿no?, los cuentos de hadas, los cuentos tradicionales, incluso algunos cuentos de autor, como pueden ser los de Andersen, ¿no?, o de Jonathan Swift, también están transmitiendo una serie de verdades y de conocimiento que, si sabes interpretar bien los símbolos, las enseñanzas ocultas, en esos cuentos, incluso en los juegos aparentemente infantiles, como puede ser el juego de la oca, como puede ser el parchís, ya no te digo, por supuesto, el ajedrez, las damas, también hay un tipo de enseñanza iniciática. Y con enseñanza iniciática me refiero que hay unos elementos, llámalos alquímicos, llámalos cabalísticos, y por supuesto con un lenguaje que es el símbolo, que te está transmitiendo a un nivel inconsciente, porque a veces no eres consciente de ello, pero sí a un nivel inconsciente, una serie de valores de el devenir de un ser humano, es decir, desde que nace hasta que muere, en fin, ya sabes, los peligros, los aliados, los enemigos que se va encontrando en el camino, que es un poco lo que ocurre también con algunos cuentos de hadas, pero también a nivel de la humanidad. Es decir, en el fondo lo que se busca es volver a la edad de oro, cuando antes éramos felices, donde los animales hablaban, donde convivíamos con los dioses, y que luego, por una especie de maldición o de tabú que hemos infringido, pues la hemos liado y tenemos que ir aprendiendo poco a poco una serie de pasos, de escalones dentro de nuestro sistema evolutivo. Y lo que nos están diciendo estos cuentos es que ahí están contenidas verdades, pequeñas verdades arquetípicas y simbólicas, que aquel que tenga los ojos abiertos para ver este tipo de símbolos, pues va a aprender. Ahora, claro, el que lo sabe, el mago negro que sabe el poder que tienen estos cuentos, sí que intentará mutilarlos, sí que intentará cambiarlos para que el mensaje, en lugar de ser un mensaje evolutivo, positivo y de luz, sea un mensaje oscuro. Y eso es lo que se intenta hacer en algunos cuentos de hadas. Ojo, lo que acaba de decir Jesús me ha dejado súper impresionado. Los cuentos, lógicamente, las leyendas, las historias populares, siempre están ahí para transmitir enseñanzas, unas muy obvias, otras más soterradas. Y eso, alguien que se haya metido en el tema del folclore lo tiene que saber. Jesús, vamos al primer gran éxito, si quieres, ya de Disney, ¿no? El primer gran éxito de Disney es Blancanieves. Y nos vamos a hablar entonces de los hermanos Grimm, ¿no? Sí, bueno, los hermanos Grimm, incluso de Charles Perrault, ¿no? Porque, a ver, Blancanieves no es un cuento que se inventen los hermanos Grimm. Sabes que los hermanos Grimm, igual que pasó con Charles Perrault, eran recopiladores. Luego es verdad que añadían, quitaban, en fin, hacían una especie de guiso de componenda, mejor o peor, trufado. Pero los hermanos Grimm, es cierto que en 1812, que cuando hacen la primera recopilación de cuentos alemanes, pues dan a conocer esta versión de Blancanieves. Y efectivamente, en Blancanieves, que luego también, evidentemente, la retoca Walt Disney,
En Blancanieves se dan un poco una serie de arquetipos de los que yo os decía, ¿no? Cuando tú sabes leer el libro, a ver, hay un cuento de estos tiene como distintas lecturas. Hay una lectura, vamos a llamarla superficial, que sería la clásica, la que tú lees y dices, pues qué bonito, no me ha gustado o qué coñazo. Luego hay otro tipo de lectura que dices, mira, cuidado, que aquí hay una serie de elementos que parecen interesantes. Por ejemplo, aparece en fin, el antagonista de Blancanieves, que es la madrastra. Sí, aquí siempre hay una serie de personajes que cuando no es el monstruo, cuando no es el dragón, cuando no es el ogro, pues es la madrastra ocupando un papel oscuro, pero que es un papel necesario. Se da también el arquetipo del espejo mágico, del espejo que tú puedes ver el futuro, que también se da en otro tipo de cuentos y forma parte de esa tradición sapiencial. Es importante. También cuando cumple 16 años o 15 años, según las versiones, es decir, cuando se supone que Blancanieves llega a esa mayoría de edad, cuando ya sabes que la madrastra ve que su belleza, en fin, la supera y ¿qué hace? Aquí entra un elemento sádico muy interesante en este cuento. ¿Qué ocurre? Que encarga a un cazador que la lleve al bosque y que, como prueba de que la ha asesinado, porque claro, la madrastra no está muy convencida de que se la cargue, que le traiga ni más ni menos que el corazón, que el hígado y que los pulmones. Ya sabéis que el cazador al final se apiada y lo que hace es traerle estas vísceras, pero de un jabalí, ¿vale? Y lo que hace la madrastra, pensando que se trata de Blancanieves, pues los cocina con sal y se los come. O sea, hay una parte sádica ahí que dice, madre mía, qué tipeja, ¿no? Pero claro, aquí es cuando, una vez que ya está abandonada Blancanieves, entra, ya sabes que esto es el camino del héroe, el camino de la heroína, ¿no? En este caso, Joseph Campbell lo reflejó muy bien en su libro, pero que es extensivo para prácticamente todo tipo de historias. Ahí es cuando Blancanieves, ¿a quién encuentra? Encuentra ya a unos aliados. ¿Los aliados quién son? Los 7 enanitos, ¿de acuerdo? Estos 7 enanitos o 7 gnomos, los mineros, que por cierto son 7 porque en parte está representando los pecados y las virtudes. Mira, hay una parte moral ahí muy interesante, ¿no? Bueno, tampoco vamos a entrar en ello. Qué bueno. Al final, claro, cuando la madrastra se da cuenta de que no se la ha cargado, pues ya sabes lo que hace, ¿no? Ella se disfraza, 3 disfraces distintos, 3. Siempre hay un simbolismo alrededor del 3 y del 7. Números impares, por cierto, siempre tiene que ser impar. Primero de buhonera, ¿no? En fin, la entrega allí unas cintas, pues en fin, para tusarla el cabello, pero no consigue que se asfixie con ella. Vuelve otra vez con unos peines, tampoco consigue envenenarla y al final Blancanieves ahí demuestra que es muy tonta, porque que la engañe 3 veces ya le vale, ¿no? Y es cuando ingiere la manzana, esa manzana entra en una especie de sopor, entra en un estado catatónico y una especie de muerte dormida. Y ahí entramos en otra fase. Curioso, ¿no? Porque quiere decir... Es decir, no ha sido capaz de ver el engaño, que es un poco lo que le pasa también a Caperucita Roja, no eres capaz de ver que el lobo no es tu abuela, pues bueno, pues apechuga las consecuencias, pues lo que le pasa a Blancanieves. Y al apechugar las consecuencias, ¿qué ocurre? Pues que entra en esa especie de muerte dormida, no es una muerte definitiva, pero sí es algo en que los enanos pues tienen que vérselas para ver cómo se despierta esta niña mujer, ¿no? Porque estamos en esa especie de transición. Bueno, pues ya sabéis que ahí ocurre de todo, ¿no? Bueno, ya no entro, fíjate, en el cuento original de los hermanos Grimm hay animales muy interesantes desde este punto de vista arquetípico, ¿eh? Me extiendo un poco para que veáis que todo tiene sus matices, ¿no? Pero acuden a llorar, fijaros, una lechuza. La lechuza sabéis que es el símbolo de Atenea, es también un símbolo de sabiduría. Es decir, ahí la sabiduría está como diciendo, a ver qué le pasa a esta niña, ¿no? Por otra parte, acuden los cuervos, que también es el animal de Odín y por lo tanto un animal psicopompo, que es el que transita o transmite las almas de este mundo hacia el otro lado, ¿no? Y también la paloma, que la paloma es el símbolo de Afrodita. Es decir, esos animales están allí para ver qué pasa. Y lo que pasa es que tiene que llegar, ya sabes, el ánima y el ánimus. Tiene que llegar el príncipe, pasa por allí. Ojo, hay dos versiones. Una es que le da un beso y despierta, que es la versión bonita, muy romántica, por otra parte. La otra, la versión auténtica, no es tanto la del beso, que está muy bien. Es cuando transportan al final a la niña en la carreta, ¿no? En dirección al palacio del príncipe. Hay un bache y en el bache pues hace que vomite el trozo de manzana que estaba envenenado y en ese momento despierta, ¿de acuerdo? Y ahí se casan. Y en teoría ahí se terminaría el cuento. Colorín colorado, ya se han casado, qué bonito, ¿no? No, hay una parte también truculenta, porque estamos hablando de cuentos arquetípicos. Todo acto tiene su consecuencia, toda acción tiene su reacción.
¿Qué pasa con la madrastra? ¿Se va de rositas? No. No. Entonces, en la boda, está claro, la invitan, ella se va todo confiada y la colocan en unos zapatos de hierro ardiente y la obligan a bailar desnuda hasta que muere. Esta es la versión de los hermanos Grimm. Y mira que los hermanos Grimm edulcoraban mucho la historia. Antiguamente, este cuento que es muy antiguo, el más antiguo es la Cenicienta, pero bueno, Blancanieves también, antiguamente todavía era más cruel. Pero ahí es un poco interesante, ¿ves? Quiere decir que al final sí, que hay una boda, pero cuidado, no estamos hablando de una boda romántica y tal, es una boda arquetípica donde se juntan esas dos polaridades para que al final de la dualidad surja la unión, ¿no? Y la persona, el malo de la película, en este caso la mala del cuento, tiene que acabar mal y tiene que ser un castigo ejemplar. ¿Por qué? Porque el niño o la niña que lea o le dicten este cuento tiene que saber perfectamente que todo tiene consecuencias y que efectivamente los enanos, pues qué bonitos y tal, porque está representando además los tesoros de la tierra, no lo olvidemos, que son mineros, ¿vale? Pero la madrastra tiene que pagar también sus consecuencias. Bueno, pues esto ocurre también en otros cuentos. En la película de Disney, como veis, la parte final la obvia, por razones obvias, ¿no? Por ay, que no sé, a ver si se nos van a asustar los niños. Bueno, pues vale, nos quedamos en la boda solo. Hay cuentos, Jesús, bueno, te voy a dar paso también, Isra. Hay cuentos que, a ver, claro, ahora me dirás, es que los cuentos son para todos los públicos, pero como Disney nos ha vendido esto para un público infantil, pero en realidad muchos de estos cuentos en sus versiones más antiguas no eran especialmente infantiles, sino para todo el mundo, ¿no? Claro, es que, a ver, los llamamos cuentos infantiles, mal llamados cuentos infantiles. Yo siempre les llamo cuentos tradicionales o cuentos arquetípicos en algunos casos. ¿Por qué los llamo arquetípicos? Porque están dando un tipo de verdades y de conocimiento universal. Y cuando digo universal es para el niño, para la niña, para el joven, para el adulto, para el viejo, para hombres, mujeres, para todos. ¿Por qué? Otra cosa es que tú entiendas ese mensaje que se intenta transmitir. No pasa nada. Eso comentaba, ¿no? Que los antiguos maestros, cuando, en fin, enseñaron las verdades más importantes a la humanidad y se tuvieron que ir, maestros, dioses, llamarlo como quieras, pues ocultaron muchas de estas cosas para que no fueran adulteradas con el tiempo, para que los sumos sacerdotes no las cambiaran a su gusto, las ocultaron en distintos lugares, ¿no? Unos dicen que las ocultaron en la música y en la danza, otros en la arquitectura sagrada, otros también se ocultaron en los cuentos y otros en los juegos, como os decía antes, para que ahí quede, ¿no? Y además darles una pátina infantiloide. Ah, bueno, estos son cuentos para niños y tal, vale, sí, para niños, todo lo que tú quieras. Pero ahí queda ese mensaje. Si no lo has pillado, no pasa nada. Porque en el fondo funciona, por eso se llaman cuentos arquetípicos, porque en el fondo funcionan como imágenes que están personificadas en distintas narraciones, en distintos cuentos, y que nuestra mente, ya sabes que la mente humana está conectada un poco a una mente universal, está conectada a un inconsciente colectivo. Por eso se llama inconsciente. A nivel consciente a lo mejor no lo estás detectando, pero a nivel inconsciente te está transmitiendo un tipo de mensaje. Incluso un mensaje psicoanalítico. Esto ya lo habló y lo analizó Bruno Bettelheim, ¿no? En el psicoanálisis de los cuentos de hadas. Incluso Vladimir Prop también en los años 20 ya hablaba un poco de la morfología del cuento y de cómo el cuento tiene que tener una serie de etapas. Y dentro de esas etapas, es decir, como pasa con el juego de la oca, pues claro que también está la muerte y está el castigo y está la celda y están multitud de elementos que tienes que ir sorteando y tienes que ir superando. Porque la vida no es un lugar de rosas que todo nos lo dan. Es decir, hay que merecerlo, hay que ganarlo. Y para eso, a veces, con el sufrimiento, con la tristeza, con la traición, se aprende muchas veces mucho más que con mensajes positivos y muy edificantes y todo lo que tú quieras. Pero uno se va haciendo, se va puliendo ese alma, que además es un mensaje muy masónico, si os dais cuenta, se va puliendo a medida que vas pasando pruebas. Bueno, pues en este tipo de cuentos, como este Blancanieves o la Cenicienta, se ve clarísimo, se dan todo este tipo de elementos que luego Joseph Campbell, en el siglo XX, habla, que es el viaje del héroe, que en el fondo lo que hace es recoger ni más ni menos que las pautas y los protocolos de lo que ya se había recogido por otros divulgadores de los cuentos. Pero ojo, estamos hablando de cuentos anterior al cristianismo, es decir, estamos hablando de cuentos paganos que luego se fueron transformando paulatinamente con distintas ideologías, pero manteniendo siempre el sustrato, manteniendo siempre el mensaje original. Si tú quitas el mensaje original, entonces te has cargado el cuento. Hablando de masonería, se sabe que Walt Disney no era masón, pero sí pertenecía a una asociación juvenil que era de inspiración masónica, podríamos decir, o de ideología afín a la masonería, pero repetimos, no era masón, pero es verdad que sí que tuvo, bueno, pues unas enseñanzas de este tipo, iniciáticas de alguna manera. Isra, compañero. La verdad que hay multitud de cosas que me gustaría preguntarte y me gustaría hablar contigo, Jesús, pero creo que hay una que debemos comentar. Hay muchas figuras que aparecen
pues casi recursivamente, tanto en cuentos infantiles como en la adaptación que hizo Disney posteriormente. Y yo creo que la figura de la bruja es fundamental. Fundamental. Tú ya estabas hablando de ella antes. Incluso en las producciones más modernas, de una manera pues más o menos sutil, sin llamarla bruja, sigue apareciendo. ¿Crees de alguna manera que ese icono de la bruja que hoy entendemos tiene mucho más que ver con lo que nos ha vendido Disney que con la realidad? ¿O cómo se ha desarrollado? ¿Cómo se ha podido transformar el personaje hasta llegar al día de hoy? La bruja fea, ¿no? Digamos. La bruja fea. Bueno, a ver, ya sabes que hay como dos tipos de brujas, por decirlo así. Está la bruja, en fin, tradicional, que tiene mucho que ver con los cultos del Neolítico, donde había una religión, a la antigua diosa, las diosas también de la oscuridad, de la noche, en fin, ahí está todo el mito de Hécate, todo el mito de Selene, el mito de Lilith, en fin, tantas y tantas cosas. Luego está la bruja un poco satánica, que tiene que ver con el cristianismo, con la Inquisición, con el pacto diabólico, etcétera, etcétera. Y eso es un poco lo que se nos ha transmitido. La bruja realmente en su origen era la mujer sabia, era la mujer conocedora de las plantas, era la sanadora, era la mujer a la que se acudía, era la meiga, por ejemplo, por utilizar un término gallego. Luego se convierte en eso, a bruja satánica, que es la que se utiliza en este tipo de cuentos. Ten en cuenta que la mayoría de estos cuentos, mira, en el siglo XIV hay bastantes cuentos, la mayoría moralizantes. Estoy hablando de Boccaccio, ¿no? Por ejemplo, con el Decamerón, estoy hablando, pues, yo qué sé, de Geoffrey Chaucer, por ejemplo, con los cuentos de Canterbury, pero sobre todo es a partir del siglo XVII y siglo XVIII donde se utilizan este tipo de elementos que son el antihéroe. Tiene que haber un héroe y una heroína, ¿vale? Según el cuento, pero tiene que haber un antihéroe. ¿El antihéroe quién es? El antihéroe es el gigante, el ogro, la madrastra o la bruja. Es decir, tiene que ser el elemento negativo, pero necesario, esencial, para que ese héroe, esa heroína, aprenda la lección. Yo qué sé, el más prototípico de todos, Hansel y Gretel. Me imagino que ese sería un poco el que más conocéis. ¿Y qué pasa con Hansel y Gretel? Pues evidentemente hay una bruja. ¿Pero qué es lo que hace la bruja? También, por cierto, muy sádica, ¿no? Porque en el fondo lo que busca, sí, cuidado, no es comérselo. Pero es que el sadismo ya no solo parte ya de esa bruja, ¿no? De esa casa de mazapán, en fin, donde los niños quedan engatusados. Que, por cierto, la versión que se dio en España hace tiempo era Pedro y Margarita. No los llamaban Hansel y Gretel porque pensaba que eran nombres impronunciables para los niños españoles. Pero bueno, entonces era Pedro y Margarita. Pero es que ya empieza con los padres leñadores. Los padres leñadores que, en fin, que no pueden alimentarlos, y lo que hacen es que les dejan, les abandonan en el bosque, y no una vez, sino dos veces. Que vaya padres, ¿no? Más desnaturalizados. Porque Jesús, en todos estos cuentos no hay muchos huérfanos. Sí, bueno, a ver, estamos hablando de una época, es verdad que había familias numerosas que no podían alimentarlos, entonces una forma era o abandonarlos o venderlos. Rapunzel, ¿te das cuenta? Lo que hace es venderlos. En Rumpelstiltskin también lo que hace es que el padre dice, no, que mi hija es capaz de tejer con oro, pues en fin, todo lo que le des. Y pues allí la deja en la prisión del rey y poniendo la prueba. Y el padre le da igual, dice, mira, me he quitado una hija y encima me están dando un dinerillo, ¿no? O sea, te quiero decir que el abandono y la venta era muy habitual en esas épocas donde bueno, pues no se podía mantener a los niños, y entonces es una forma también para que veáis cómo el huérfano, cómo el niño desvalido, cómo el niño abandonado, o la niña, da igual, tiene que buscar sus recursos. Y eso es lo importante, tiene que utilizar su imaginación, tiene que utilizar su inteligencia. Y es lo que pasa con Hansel y Gretel, es lo que pasa con Pulgarcito, que también es abandonado con sus hermanos, como os podéis imaginar. ¿Y cuál es la inteligencia? ¿Cuál es el recurso? En el caso de Hansel y Gretel, señalar el camino, primero ya sabes, con piedrecitas, ¿no? Y bueno, con migas de pan que al final las van comiendo los pajaritos, y luego con piedrecitas que son más sólidas, ¿no? Y permanece. ¿Para qué? Para intentar regresar el camino, volver otra vez. Claro, se activa el ingenio, el hambre activa el ingenio, ¿no? ¿Y qué ocurre? Llegan a esta casa, en fin, de pan, de azúcar, donde vive la bruja, y todas las circunstancias sería que la bruja se los comiera, porque van desvalidos, en fin, no saben dónde están, perdidos absolutamente y desorientados. Pero ahí entra el ingenio, es decir, ante las situaciones difíciles, ante las situaciones cumbre, ¿no? Donde se va a cometer pues un asesinato, en este caso un infanticidio, se da la vuelta gracias al ingenio de los niños, y en lugar de un infanticidio se comete un brujicidio. Es la bruja la que acaba en el horno, ¿no? Bueno, pues ahí está.
Es decir, además la bruja quemada, que es lo tradicional, digamos, como la Inquisición. Claro, efectivamente. Ahí es una bruja, pero como podía haber sido un ogro. En el caso de Pulgarcito es un ogro gigantón. Sí. Cuando llegan al castillo. O sea, que también hay una parte de sadismo ahí donde corta el cuello a todas sus hijas, ¿no? Pensando que se lo está contando a Pulgarcito y a los hijos. Esa parte de sadismo que tú dirías, ¡hala, qué crueldad! Esto hay que quitarlo, bórralo. Que esto no sirve. No. Mensaje a navegantes, mensaje a políticos. No quitéis, no intentéis reescribir este tipo de cuentos, para nada. En Hansel y Gretel se ve clarísimamente igual que en Pulgarcito, que tiene un inicio muy parecido los dos, pero el significado es eso, es un poco el paso a la madurez, es un rito de paso. Es decir, lo que estás haciendo es, bueno, pues muy bien, no has tenido una infancia cómoda, te han dejado abandonado, pero tienes que resolver tus propios problemas, los tienes que resolver, porque no vas a encontrar aliados. Posiblemente sí, pero también vas a encontrar enemigos, y enemigos que a veces te quieren comer o te quieren hacer la puñeta. Y para eso tienes que intentar, en esas épocas de miseria, en esas épocas de hambre, pues se justificaba ese abandono de los niños, entonces tienes que intentar utilizar tus recursos. Y tus recursos, evidentemente, es tu mente. Y la mente la tienes que utilizar. Es lo que te están diciendo muchas veces este tipo de mensajes, tanto en Hansel y Gretel como en Pulgarcito. Oye, Jesús, y ya por ir terminando en breves, ¿cuál es el cuento tradicional que para tu punto de vista Disney retorció más hasta el punto que casi no quedaría reconocible del original, que siempre es más crudo, más sádico, pero también por otra parte tiene más aprendizaje? Bueno, a ver, hay muchos. Si salimos un poco de los cuentos arquetípicos, por ejemplo, el de Pocahontas, pues no tiene mucho que ver con la historia real, a pesar de que está basado en una historia real. Ojo, hay muchos de estos cuentos que tienen un trasfondo real, incluso el flautista de Hamelin, ¿no? Que también es terrible, porque 130 niños desaparecen, ni más ni menos ahí en las montañas de Wesel, y ahí te quedas, ¿no? Es interesante, pero parece que tiene un trasfondo histórico, tiene un trasfondo con las cruzadas de niños que hubo en el siglo XIII. En el caso de Pocahontas, se sabe que, en fin, tenía que ver con una tribu algonquina de Virginia, pero no exactamente cómo se desarrolla ahí, ¿no? Con ese John Smith. Cambia. Donde se adultera mucho, desde mi punto de vista, es con Pinocho, por ejemplo. Esa te iba a preguntar. Claro, es con Pinocho. Pinocho ya sabéis que era masón. Por lo tanto, el que lea o relea Pinocho sabiendo que era masón, que sepa cómo de un tarugo, de una madera inerte, se convierte luego en un ser vivo, en un ser con conciencia. En el fondo ya sabéis que lo masónico es la piedra desbastada, es la que hay que ir puliendo porque vas consiguiendo conocimiento. Y en Pinocho es que hay de todo. Hay todo tipo de elementos sádicos. A Pinocho le quieren ahorcar, le quieren quemar, le tiran al mar, le hacen de todo. ¿Pero por qué? Porque Pinocho no acaba de aprender, sigue cometiendo errores, es muy confiado y por lo tanto pues le roban, le apalean, le hacen de todo. Y claro, y el pobre Geppetto pues ahí detrás de él a ver cómo lo consigue, ¿no? Y claro, Geppetto sufriendo también las consecuencias. En la película de Disney se elimina toda esta parte morbosa, se quita todo este tipo de elementos, o casi todos, ¿no? Alguno queda, ¿no? Por eso yo recomiendo que se lea el cuento original de Carlo Collodi para que se vea cómo Carlo Collodi no escatimó en ningún tipo de elementos, ¿no? Y poniéndole en todas las circunstancias más peligrosas y más penosas a Pinocho. ¿Pero por qué? Porque Pinocho poco a poco va aprendiendo de cada experiencia, va aprendiendo de sus errores, va aprendiendo de su ignorancia, de su estupidez. Poco, lo que le pasaba también a Blancanieves o lo que le pasaba a Cenicienta. Y cuando ya aprendes de la estupidez, ya no vuelves a cometer el mismo error. Porque si lo cometes, entonces vuelves a empezar la partida. Es como pasa con el parchís o como pasa con el juego de la oca. Si eres tan torpe que siempre caes en las mismas casillas y siempre cometes los mismos errores, no pasa nada. Vuelves a la casilla inicial, te reencarnas y ala. No, la muerte al final no deja de ser un pequeño paso, ¿no? Dentro de la tradición sapiencial. Así que para mí, el donde más traiciona, bueno, y el segundo, donde más traiciona sería la Sirenita. Pero bueno. También te iba a preguntar si es el culpable Disney de que tengamos esa visión bella y armónica y dulce y romántica de una sirena, puesto que las sirenas originales eran bastante terribles. Demasiado terribles, igual que pasa con las hadas. Las hadas, ese concepto que tenéis ahí de, ay, qué bonitas son las hadas, que van con una varita mágica y te van concediendo deseos. Sí, bueno, no conocéis a las hadas españolas. Tenéis unas tradiciones de hadas que guapas no eran y buenas tampoco eran. Pero bueno, eran también amoralmente neutras, por decirlo así, ¿no? Depende del comportamiento que tengas con ellas o en el hábitat donde vivan, así también es las consecuencias que tú sufres, ¿no? Es cuando entras, por ejemplo, en un bosque y empiezas a talar los árboles de forma indiscriminada y empiezas a matar animales, al final los genios y los protectores y los espíritus del bosque, los genios tutelares, al final te la van a preparar, ¿no? Pero bueno, eso es otro tipo de historia. Así que sí, en definitiva, es un poco lo que
lo que se busca. Hay un estereotipo, hay un prototipo y hay un arquetipo. Y lo que nos ha hecho Disney, resumiendo un poco, ¿no? No es tanto el arquetipo de estos cuentos de hadas, que es lo que he intentado transmitir, en fin, de una forma muy rápida, sino que lo que nos ha transmitido son estereotipos. Y el estereotipo, para bien o para mal, sí que ha calado. Y ha calado en el consciente y en el inconsciente. Pero por eso hay que ir muchas veces a las raíces, hay que ir a los orígenes, hay que ir a los cuentos de Basile, de Perrault. El cuento de Perrault de Caperucita Roja, y termino con esto, termina con Caperucita devorada por estúpida, porque si no eres capaz de reconocer a la abuela y te está el lobo diciendo, pues al final se come la abuela y se come también a Caperucita. Y ahí termina el cuento. Luego, los hermanos Green le añaden el cazador que va allí, le abre la barriga y sale la abuela y Caperucita cantando por soleares. Eso no es el cuento original. Entonces, ir a los cuentos originales y luego intentar ver las películas de Disney, no pasa nada, porque también da mensajes muy interesantes y además porque la imagen a veces vale más que 1000 palabras, siempre se ha dicho. Entonces hay ciertas imágenes y en la época, sobre todo de las que hizo Walt Disney, antes del 66, veréis que sí que hay muchos elementos simbólicos que te los deja ahí, de una forma subliminal, para aquel que tenga ojos, para aquel que tenga oídos, que aprenda, que vea, que se cerciore de determinados símbolos, que lo aprenda y que haga esa introspección. Entonces, a partir de ahí es cuando empezará a darse cuenta de que todos los cuentos, este tipo de cuentos, son verdaderas herramientas de conocimiento. Quiero, ya para terminar, preguntaros en titulares. ¿Cuál es vuestra película, fíjate, como para elegir, ¿no? Pero voy a ir con la pregunta, ¿cuál es vuestra película favorita de Disney y por qué es fantasía? No sé si será, pero están en el chat preguntando y además la gente está opinando y muchos apuntan a fantasía, entre otras, ¿no? Pero bueno, vamos con Jesús y luego con Isra, venga. Fantasía es una maravilla, desde luego, para mí me encanta, por supuesto. La película que más me gusta de Disney, pues muchas, pero pues voy a decir una de las que no hemos citado, pero sí que me parece muy buena y además se ajusta muy bien al cuento original, que es El libro de la selva. ¿Vale? Ah, qué bueno. El libro de selva. Es verdad que tiene un final diferente al que cuenta Rudyard Kipling, por cierto, también masón, Rudyard Kipling, pero el libro de la selva sí que creo que toca muy bien los principales personajes, la psicología, la tensión, ¿no?, de un niño que de alguna forma entra en un mundo desconocido y cómo también tiene sus aliados y sus detractores y sus enemigos, como el tigre, ¿no?, Shere Khan. En fin, todo ese tipo de cosas yo creo que se refleja muy bien en la película y sería, dentro de mi punto de vista, por supuesto subjetivo, la que más me gusta de toda la factoría Disney. Isra, compañero. Hombre, yo más que las películas, yo soy muy fan de los cortos primeros, de esos primeros cortos que crea Walt Disney, que cuando crea sus primeros personajes, sí. y bueno, pues Mickey ya lo conocemos todos. Que Mickey es una especie de alter ego del propio Walt Disney, dicen por ahí. Y a mí, pues esos pequeños cortos tienen algo, visto hoy, algo curioso. No te diré que oscuro, pero sí que es verdad que hay cositas muy interesantes que se pueden rescatar de todos ellos. Y bueno, y también porque yo soy un niño Cinexin, y mi primera película de Cinexin pues me venía con aquel corto, con aquel corto, Álvaro y Jesús, de ese Mickey que se le destartalaba toda una caravana. No sé si os acordáis. Y la verdad que son fabulosos. O sea, incluso vistos hoy, son una maravilla. Veremos algún corto después, lo pondremos de fondo, también de esos que tienen que son un poco terroríficos, que son especiales de Halloween y demás, con fantasmas, con demonios y cosas así. Bueno, pues están diciendo mucho en el chat y yo lo leo. Alicia en el País de las Maravillas, pues también muy mítico. Y a ver, El Jorobado de Notre Dame, basada en la novela de Víctor Hugo, está también... Bueno, por lo menos lo bueno que tiene, y ya terminamos con esto, Jesús, es que Disney te abre la puerta a conocer otras cosas, porque se han inspirado en relatos muy potentes y por tanto lo genial sería que no nos quedáramos solo en la película de turno, sino que luego fuéramos más allá, ¿no? Que eso es lo que también has comentado tú. Así que, Jesús, cerramos este capítulo. Te están diciendo que qué maravilla, que escucharte es un placer, que las banderas que tienes detrás todo el mundo se está fijando. Sí, a ver cuál es esa, ¿no? Muy interesante esa, las dos que hay. Doy una pista, la de arriba es la de Jamaica, a ver si adivina la de abajo. La han dicho por aquí, a ver si la han adivinado. A ver, es que lo decía alguien por aquí, ¿eh? Lo decían, pero claro, tenemos el chat gigantesco. Pero sí, lo han dicho, Bueno, y a Darth Vader, que tengo por ahí también. Había un gatito por ahí, ¿puede ser?
También hay. Sí, bueno, esto es toda Quiero una decir que colección. se oía un gatito por ahí. No, mi perro, que me echa Ah, de el menos. perrito. Me está echando de Ay, menos. pobrecito. Pues ya te dejamos, que tienes ahí a tu familiar, nunca mejor dicho, hablando en estos términos mágicos. Y, y en eso, que ha sido un placer hablar contigo sobre este tema. Siempre es un placer tenerte por aquí. Esperamos verte pronto, escucharte, por supuesto, larga vida a la escóbula de la brújula. Y que eso, que seguimos en contacto a través de los cuentos. Por supuesto, claro que sí. Estamos en el camino. Pues nada, muchas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo, Álvaro, Irra, y un fuerte abrazo también para todos los que nos han seguido, tanto en directo como los que nos escucharán en breve. Así que fenomenal, y ya sabes, ahí estamos, dándolo todo. A darlo Un todo. Un abrazo. Un abrazo, abrazo, compañeros. Jesús. Muchas gracias.